El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios, gracias por estar junto a nosotros. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Ramiro Aguilar Torres está con nosotros, jurista, ex legislador, agudo analista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, Fabricio, muy buenos días. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. Gracias. Ramiro Aguilar, que además siempre se ha presentado como un hombre de centroizquierda. Yo quiero partir esta entrevista con esta pregunta. ¿Es un duro revés para la centroizquierda la victoria electoral de Guillermo Lasso del pasado domingo 11 de abril, Ramiro Aguilar? A ver, es un revés. Es un revés porque en política uno participa en una elección para ganar. La política no se acuerda del segundo puesto, del tercer puesto, del cuarto puesto, no sirve, es como la Champions. Si usted gana la Champions, queda para la historia, y si no, sencillamente no existe. En la carrera presidencial, ojo, la política, a diferencia del fútbol, tiene otros espacios, otras vigencias, otros matices. Pero yo no sé si ponerle un adjetivo adicional a la derrota. La derrota es derrota. No necesariamente es catastrófica, terrible o una... lo que no existe es es ganar perdiendo. Sí, eso no existe. Se perdió la oportunidad de gobernar el país y desde luego del otro lado la derecha ganó y ahora tiene la oportunidad y la responsabilidad de gobernar el país. ¿Y qué espera usted de la derecha? A ver, hagamos un ejercicio de memoria histórica de los últimos 42 años. Yo decía esta semana que el de Lasso viene a ser el tercer gobierno, y hablo yo desde su génesis, no hablo de aquellos que en el camino se transformaron o dejaron el plan de gobierno o llegaron con un discurso de una tendencia y terminaron gobernando con otra. No. Hablo, por ejemplo, de que Febres Cordero, hombre de derecha, llegó al poder con ese discurso en el 84. Hablo de que Durán Ballén, hombre de derecha, llegó al poder junto a Lajic, hombre de derecha, al poder en 1992. Desde 1992, este es el tercer gobierno de derecha de los últimos 42 años, puramente de derecha, doctor. Sin duda, pero además, a ver, lo que usted dice, Fabricio, es cierto. La derecha ha gobernado clandestinamente el Ecuador en mayor cantidad de ocasiones. Pero la ventaja que da la clandestinidad en el ejercicio del poder es lo que le permitió, por ejemplo, a Lasso cogobernar con Moreno estos 4 años. Sin responsabilidad. Tan sin responsabilidad que el electorado le dio, cuando ya Lasso se postula como presidente, el 53% del apoyo electoral. Gobernar dando la cara, que es lo que le corresponde en este momento a la derecha y le corresponde a Guillermo Lasso, el presidente electo, implica también tener responsabilidad. Y implica rendir cuentas abiertamente e implica el derecho del ciudadano a pedirle al mandatario que rinda cuentas. Entonces, claro, y eso es lo que abre la gran incógnita del gobierno de Lasso. ¿Será Lasso tan neoliberal como su discurso electoral y sus 12 años previos de ejercicio de la política prevén? ¿O ya en el ejercicio del poder Lasso tendrá que ser más prudentemente neoliberal? Porque además, si vemos los resultados de la primera vuelta, no es que el electorado ecuatoriano se decanta abiertamente por la derecha. Más bien, creo que en la segunda vuelta se polarizó el discurso nuevamente, correísmo, anticorreísmo, y muchos ciudadanos y ciudadanas que, sin ser afines al neoliberalismo de Lasso, votaron por Lasso, hoy deben desde luego hacerse cargo de su voto, porque no es que Lasso ha mentido. En esto también quiero ser muy claro, Fabricio. Lasso no le ha mentido a nadie. Lasso ha sido absolutamente claro y transparente en su posición de derecha, en su conservadurismo, en sus políticas neoliberales. Ayer se sorprendían muchos en redes de la cercanía de Guillermo Lasso con Álvaro Uribe. ¿Por qué se sorprenden? O sea, Lasso es un personaje neoliberal, de derecha y conservador. Lasso no le mintió al electorado. Ahora, si el electorado quiso ver en Lasso a otro personaje, producto de este enfrentamiento, sobre todo en el último tramo de la campaña, posicional entre correísmo y anticorreísmo, pues ya cada uno ve lo que quiere ver.
Cada uno quiere ver lo que quiere ver, pero Ramiro, en la realidad no es así. Y Ramiro Aguilar, ¿qué ve? ¿Qué ve en este momento? Yo veo a un gobierno neoliberal que va a tener que reducir el neoliberalismo en función de la gobernabilidad en la Asamblea, y veo un progresismo que que necesita ser más tolerante con el neoliberalismo en función de un acuerdo de gobernabilidad para sacar al país de la crisis económica, política y social. Ahí hago un stop. Si yo, por ejemplo, no me voy a ir al lado de Febres Cordero, me voy a ir al tiempo de Durán Ballén. Cuando Durán Ballén llega con el PUR, que era su partido Unidad Republicana, que fue una empresa netamente electoral, luego de que Durán Ballén dejó el Partido Social Cristiano, en alianza con el Partido Conservador. Pero no tuvo, no es que tuvo una mayoría en el Congreso Nacional, y de hecho el poco capital político legislativo se perdió en 1994, porque en ese tiempo se elegían diputados provinciales cada 2 años, y claro, la oposición creció, aparecieron los independientes, y a los cuales entre el 94 y el 96, confesado por el propio Dajic, había que pagarles o había que de alguna manera seducirles con cuotas de poder para que puedan aprobar las leyes privatizadoras del gobierno de Durán Ballén. ¿Se me viene esto a la cabeza, doctor? Pues, a ver, pero no nos vayamos al gobierno de Durán Ballén, vayámonos al gobierno de Moreno, que repartió en los hospitales y entregó carnets de discapacidad para tener votos. O sea, cuando usted tiene una asamblea de independientes y fragmentada, y no hay una posición clara del gobierno respecto a qué puede ceder y qué no puede ceder, entonces el problema es el que tuvo Sixto y el que tuvo el gobierno de Moreno. El tema aquí, Fabricio, es cuánto está el gobierno dispuesto a transigir. Y ahí, permítame una opinión, es una opinión. Si Lasso ha aprendido la lección y no quiere ser un gobierno extorsionado por el legislativo, tendrá que buscar acuerdos legislativos con los bloques grandes, con los bloques que se van a plantear otro tipo de alianzas que no sea el cogobierno, que no sea el pedirle 6 ministerios, 8 gobernaciones, sino que sea más bien una alianza de gobernabilidad. Porque creo que a todos los ecuatorianos, sin excepción, nos interesa salir de la crisis. Y en esa alianza de gobernabilidad, voy a hacer algo muy audaz, creo que es lo que puede pasar, en esa alianza de gobernabilidad le es más útil al gobierno de Lasso una alianza en función de objetivos nacionales, con la Revolución Ciudadana, con Pachacuti, con la izquierda democrática, que con aquellos grupos y bloques que se autonombren independientes, porque esos son altamente peligrosos en ciertas circunstancias. ¿Usted ve posible eso? ¿Usted cree? A ver, hablando de lo ideal, que podría serle más útil aliarse con estos sectores y no con los independientes, ¿usted cree que eso se puede dar? ¿Es posible? Tomando en cuenta que a este bloque, creo, Partido Social Cristiano es un bloque pequeño, ¿no? Para el tamaño de la Asamblea Nacional. A ver, juguemos un poco en una política ideal. A ver, hablemos de lo ideal y luego de lo posible en la política ecuatoriana. Correcto, a ver, en lo ideal, si yo soy presidente de la República y tengo que pactar con un grupo legislativo que me pide la mitad del gobierno y que no me termina de pedir cuotas políticas, prefiero buscar un puente hacia otro bloque político que no me va a pedir espacios de gobierno. Me refiero, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana. No veo a alguien de la Revolución Ciudadana en un gobierno de Lasso. Desde luego, no me va a pedir espacios de gobierno. Y con el que puedo llegar a tener ciertas votaciones conjuntas en función de tomar medidas legislativas que le saquen al país de la crisis. Y de la composición de la Asamblea y de la composición de las comisiones legislativas. ¿Qué es lo que en este momento, Fabricio, se estarán reuniendo? Es decir, no veo otro espacio en el que puedan reunirse previo a la posición de la Asamblea para la composición de la Asamblea. Por ejemplo, perdón que me interrumpa, doctor, antes de que vaya a la práctica, pero por ejemplo, o sea, con ese ideal que usted señala, yo imagino que los 49 o 50 votos, no sé si mismo son 49 o 50, de la Alianza UNES, sí podrían, por ejemplo, respaldar esta propuesta de Lasso de generar un IVA diferenciado para 4 feriados o eliminar el impuesto del 2% a los microempresarios, pero en cambio, seguramente no van a apoyar los de la Alianza UNES una reforma legal que implique la eliminación de la Secretaría de Educación Superior. Digo, se me ocurre, doctor, desde la lógica. Correcto, desde la lógica, justo a eso iba, Fabricio. Es decir, va a haber, desde luego, un debate ideológico y una posición distinta respecto de cosas que son innegociables desde lo ideológico.
porque hay cosas que son innegociables desde lo ideológico. Pero hay cosas que no son las antípodas, que son cosas que se deben hacer. Ahora, en el tema de los acuerdos legislativos, claro, el Lasso no puede ser muy neoliberal. Y esta es una reflexión que le hago sobre la base de si los votantes de Pachacuti son de centroizquierda o izquierda, si los votantes de la izquierda democrática son de centroizquierda o de izquierda, y los votantes de la Revolución Ciudadana son el 32% de la población, más del 32 más 20, 52 más 15, 60, más del cerca del 70% de la votación ecuatoriana, de la población ecuatoriana, reflejada en primera vuelta, no le interesa el neoliberalismo. Eso merma la base social de aprobación de las medidas neoliberales que pudiera tener Lasso. Entonces, por eso le decía, me parece a mí, opinión mía, que al menos veremos en los primeros años un Lasso menos agresivo ideológicamente, menos neoliberal de lo que él quisiera hacer, precisamente por la práctica, por las condiciones en las que recibe el país. Menos agresivo de lo que él quisiera hacer en términos de política económica, en términos de política monetaria, en términos de tercerización de empleo, etcétera. Es decir, menos agresivo en el cumplimiento de la agenda neoliberal. Y veo que el progresismo tiene que ser más tolerante respecto al hecho evidente de que Lasso ganó la elección, y ganó cómodo, y ganó bien, y que hay que salir de la crisis. O sea, no puede bajo ninguna circunstancia, ni la Revolución Ciudadana ni el progresismo, ser un Contreras a tiempo completo que impida al final del día que el Ecuador salga de la crisis. El fiel de la balanza debe estar muy afinado, el equilibrio es muy pequeño, pero es el equilibrio que dejó el resultado electoral de abril del 2021 y sobre el cual tendremos que vivir 4 años. ¿Se puede decir que el 47% de los ecuatorianos rechazó a Lasso en la segunda vuelta electoral? ¿Se puede decir eso? A ver, si llegamos a tener votos, si tenemos una lectura del antivoto en una elección, se puede decir, pero en una elección, le repito, Fabricio, el antivoto implica una lectura para lo que pasa en la asamblea, pero ya en el momento del ejercicio de la presidencia, ningún votante de Lasso puede olvidar que votó por un candidato neoliberal que no ha ocultado su neoliberalismo. Entonces tiene que hacerse responsable de las consecuencias de ese voto. Y el progresismo, yo soy progresista, estoy tranquilo por haber votado como voté, pero tampoco puedo desearle malos tiempos a Lasso. Ayer, que fue el cumpleaños de mi hijo José Ignacio, que no le gusta la política, José cumplió 21 años, que es progresista, pero no es un político muy activo, me decía: papá, ojalá estemos equivocados, ojalá a ellos les vaya bien. Y me quedo con esa frase de mi hijo: ojalá ellos tengan la razón, estos 4 años, ese es el rumbo, porque el Ecuador necesita salir de la crisis, el Ecuador necesita salir de la crisis económica, de la crisis política y de la crisis ética que tiene. Ahora, le repito, eso no implica ceder posiciones, eso no implica cambiarse de ideología, eso no implica cambiarse de las orillas de las cuales cada uno ve el manejo de la política, pero sí implica entender que la mayoría del pueblo ecuatoriano votó por Lasso y debe hacerse responsable de ese voto, pero también hay que tratar de que el nuevo gobierno entienda que no puede ser un neoliberal extremo y el progresismo desde la oposición entienda que no puede ser intransigente. ¿Cómo se expresaría ese neoliberalismo extremo, doctor Aguilar, que usted cree que no puede ser el gobierno de Guillermo Lasso, tomando en cuenta las condiciones políticas, económicas y sanitarias del Ecuador? Pero ¿cómo se concibe ese neoliberalismo extremo que usted señala? Privatizando la seguridad social, precarizando el empleo, dejando al mercado la acción absoluta y desregularizando el mercado de una manera muy agresiva, desregularizando la banca, abriendo el país hacia mercados internacionales sin pensar en los efectos que la importación podría tener no solamente sobre la balanza comercial, sino también sobre los productos agrícolas nacionales.
Es decir, cumpliendo, si Lasso se dedica a cumplir agresivamente, disciplinadamente, casi mecánicamente la agenda del Fondo Monetario Internacional, tendremos un neoliberalismo inhumano completamente. Pero Lasso tiene que entender que el Ecuador no quiere esa agenda neoliberal, al menos no quiere una asamblea que apoye esa agenda neoliberal rígida, y tendrá que volverse menos neoliberal. Eso no significa que no sea neoliberal, pero tendrá que ser más pragmático, más realista, exacto. Oiga, y alguna gente lo recuerda, ¿no? Usted hasta el final, el domingo, fue optimista. Y usted sabe una frase que la repitió a lo largo de las semanas previas. Hablaba de que tranquilos, el equipo gana. Al final el equipo perdió, doctor. ¿Qué pasó? A ver, ahí me voy a quedar con una linda frase de Elías Canetti. Elías Canetti, que es un politólogo muy, muy profundo, dice, mire, aunque usted sepa y tenga constancia del número de militantes y de las encuestas, siempre hay que esperar el conteo de votos, porque el conteo de votos es el que refleja la realidad. Y cada ocasión en la que se enfrentan dos bandos habrá siempre un derrotado. Pero mientras el enfrentamiento se da, uno tiene que ser extremadamente positivo. Y sí, efectivamente, las encuestas daban en las últimas semanas un escenario muy favorable para el progresismo. No oculto mi posición cuando digo que yo estaba haciendo campaña por Andrés Arauz, estaba haciendo campaña por el progresismo, y en ese escenario, cuando uno quiere ganar un partido, tiene que ser extremadamente optimista y positivo. Pues, mi querido Fabricio, uno no entra a un partido, a una campaña electoral, si no verán, muchachos, ¿saben qué? Vamos a perder, pueda que perdamos. Si perdemos, que no les duela mucho. En esto se gana y se pierde. No, señor, hay que ir positivo hasta el final, pero hay que ser demócrata al final. Y si usted revisa mi cuenta de Twitter de esa noche, digo, bueno, señores, esto es democracia, este es el nombre del juego, y a veces se gana, a veces se pierde. Hoy tocó perder y hay que respetar a quien gana. ¿Y por qué tocó hoy perder, doctor? Porque el electorado se decantó por el 53% de sus electores por Guillermo Lasso. Digamos que esa es la explicación aritmética, la explicación política. ¿Por qué perdió Arauz? A ver, Arauz pierde primero porque durante 4 años, durante todos los meses, todas las semanas, todos los días, los medios corporativos denostaban al correísmo, impidieron su candidatura. La campaña a favor de Lasso fue abierta sin medir feriados, sin medir la pandemia, sin medir el confinamiento, sin medir el silencio electoral. Entonces, es muy poderoso el mensaje corporativo de los medios corporativos, mi querido Fabricio, como para que el ciudadano y la ciudadana común y corriente sean ajenos a ese mensaje. Pierde también por endogámico, por no saber abrirse cuando se discutía la posibilidad de un frente progresista. Y creo que la endogamia también tiene una explicación, porque tenían un miedo enorme a la traición. Pero yo creo que superados esos miedos, superada la endogamia, superada el bombardeo mediático, y entendiendo además que el progresismo tiene que ser unión, porque la derecha cuando se une gana, el progresismo si no se une pierde, siempre, es regla de vida. Entonces, creo que el gobierno de Lasso va a servir para dos cosas: para superar esa dicotomía correísmo-anticorreísmo, porque ya la derecha va a gobernar a campo abierto, con la cara al aire, con responsabilidad y rindiendo cuentas. Es decir, ya no va a gobernar clandestinamente y producto de una traición como con Moreno. Y segundo, creo que el progresismo debe generar nuevos liderazgos en esa generación de los 30, 35 años, que es la que está pidiendo con fuerza un espacio en la política ecuatoriana. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que usted da. Yo creo que los 4 años que se vienen con Lasso, y créame, al menos eso me motiva, ¿no? El hecho de que creo yo también y ojalá que así sea, que ya se olviden de esto del correísmo y del anticorreísmo, y que si uno critica es anticorreísta o correísta, y que si uno apoya o destaca es correísta o anticorreísta. Créame que yo lo vivo a diario, doctor. No, y yo también, porque soy activo en redes sociales, pero será superado por estos 4 años de historia. Y también pasarán a retiro políticos como Jaime Nebot, como el propio Lasso. La derecha buscará un recambio si quiere mantenerse en el poder los 4 años siguientes. Eso dependiendo de cómo lo haga Lasso también. Pero en todo caso, sí creo que el pragmatismo obligará a ser menos agresivamente neoliberal
más tolerante desde el progresismo, y creo que la fuerza del tiempo destruirá esta dicotomía correísmo-anticorreísmo. No sé qué tan tolerante puede ser el progresismo cuando está claro, por ejemplo, que Pachacuti impulsó el voto nulo, que Izquierda Democrática impulsó el voto nulo. Cuando digo desde la óptica netamente ideológica, lo ideal hubiese sido que esas vertientes políticas se alíen y constituyan un gran frente progresista junto a la Alianza UNES, doctor. Sí, pero hay primó el anticorreísmo, pues, o sea, hay primó esas diferencias, esas desavenencias que el expresidente Correa generó durante su gobierno con los sectores del movimiento indígena, y en el caso de la Izquierda Democrática con los sectores del progresismo no alineados a la Revolución Ciudadana. Entonces, a ver, pero tampoco hay que echarle todas las culpas a Rafael Correa. Finalmente él mantiene un voto duro del 32%, y que es el de la Revolución Ciudadana de primera vuelta, que es muy significativo, y también es el referente, digamos, que de cómo puede ser un gobierno progresista en lo bueno y para corregir los errores. El tema aquí es que el voto nulo fue un mito generado, un mito romántico de que eso de que si el voto nulo pasa el 50% se repite en las elecciones, y ojalá. También en esto, Fabricio, quiero ser muy claro. La Revolución Ciudadana me parece a mí que es un bloque que va a hacer en la Asamblea Nacional su función, que es legislar, no conspirar, no jugar a calentar la Asamblea para luego calentar las calles. Ese no ha sido jamás el juego del progresismo. Ojalá no sea el juego de Pachacuti y de la CONAI. Correcto. Doctor Aguilar, gracias por el tiempo y por estos minutos para esta reflexión postelectoral. Que tenga un buen día. Le agradezco muchísimo, Fabricio, y un lindo día. Muy amable. Ramiro Aguilar Torres, aquí en A Primera Hora, 7:27.